Dos, ciclo de Le digo, curso de posgrado interno. Ahí está. Si no hablamos de crecimiento, tal- la- sí, naturales de sostén, le- trabajando unos, eh, plantas, etcétera. La climatología como. Pero nosotros también nos valemos de los aportes de la dendroecología, que es una subdisciplina, digamos, de la dendrocronología, que sirve para la datación de anillos de crecimiento, o sea, para hacer un estudio retrospectivo de los procesos ecológicos. También nos valemos de la ecofisiología vegetal para ver el funcionamiento de las plantas y su adaptación, digamos, a respuestas al medio, y de la teledetección a través de los sensores remotos. Todo eso para, de alguna forma, poder estudiar la respuesta a los gradientes micro y mesoambientales por parte de especies arbóreas, modelo con distintas respuestas fisiológicas en ciudades templadas de Argentina. ¿Y por qué mi tesis es relevante o para quién es bueno? Porque se puede conocer de alguna forma el comportamiento y las estrategias frente a situaciones de estrés hídrico y térmico, y poder contribuir así en la selección de especies arbóreas que sean más propicias, ¿no? Por ende, sería relevante para ecofisiólogos, tomadores de decisiones, gestores ambientales, arquitectos urbanistas, sectores de salud, economía, entre otros.
Bien, en cuanto a qué se espera saber al terminar la tesis, bueno, muchos de los estudios que vemos o papers que vemos hoy en día tienen que ver con la cuantificación y la valoración de estos servicios ecosistémicos, ¿sí? Pero nosotros lo estudiamos desde el otro lugar, ¿no? Desde cómo la ciudad, a través de sus factores micro y mesoambientales de estrés, afectan a la infraestructura verde, ¿no? A estos bosques verdes en su capacidad de proveernos los servicios ecosistémicos. Pretendemos de alguna forma poder generar aportes al conocimiento que actualmente en cierta forma está fragmentado, ¿sí? Y contradictorio entre algunos estudios de las interrelaciones ambiente urbano, arbolado urbano, a distintas escalas espaciales, que sirva para el diagnóstico y la gestión ambiental urbana. Bien, en cuanto a la hipótesis general de trabajo, nosotros consideramos que la capacidad de provisión de los servicios ecosistémicos de estas especies arbóreas en un ambiente urbano se va a encontrar limitado por el estrés térmico e hídrico que aumenta hacia el centro de las ciudades y a nivel mesoambiental y por el grado de permeabilización del sustrato. A su vez, este grado de limitación va a depender de las características de uso y resistencia al estrés abiótico de cada una de las especies. Debido a que existen compromisos, ¿no? Entre la capacidad de fijar carbono transpirar y la resistencia a la sequía de las especies, se espera que exista en general un compromiso entre la capacidad máxima de la provisión de los servicios ecosistémicos y la estabilidad en esa provisión ante condiciones climáticas extremas y de grados de urbanización, ¿sí? En las ciudades. Bueno, en cuanto a los objetivos, son tres. El primer objetivo tiene que ver con poder determinar el efecto de las condiciones microambientales que son propias con un alto grado de urbanización, ¿sí? El centro, lo que sería más nuestro centro de la ciudad, y de las condiciones mesoambientales que están determinadas por este gradiente centro-periferia. Sobre los caracteres de desempeño y funcionales de las plantas, ¿no? Relacionados con la fijación de carbono, el uso del agua y la resistencia a la sequía. Después, como el objetivo 2, vamos a poder determinar a través de análisis dendroecológicos el efecto de las condiciones a nivel micro y meso de la ciudad sobre la sensibilidad del crecimiento a la variación normal en el clima y su capacidad de resistencia y recuperación de ese crecimiento ante eventos climáticos extremos. Y como último objetivo, poder estimar la provisión de los servicios ecosistémicos de regulación, atendiendo a lo que es el enfriamiento y el secuestro de carbono a nivel de ciudad, digamos, a partir del uso de sensores remotos, tomando como estudio de caso, digamos, a la ciudad de Tandil, como una ciudad intermedia y de clima templado, y poder interpretar los patrones que pudimos observar en los resultados previos, ¿sí? Poder extrapolarlos de alguna forma. En cuanto al área de estudio, nosotros seleccionamos 4 especies en función de censos de arbolados previos, no solo en la ciudad de Tandil, sino en otras ciudades con clima templado, incluso del mundo también, y en base a bibliografía. Y nos quedamos con 2 de menor porte, que son Crespón y Ligustro, y 2 de mayor porte, que son el Fresno y el Plátano. A su vez trabajamos lo que es el centro de la ciudad a nivel microambiental, con estos 5 tratamientos, tratando de encontrar a estas 4 especies en situaciones donde estuviera emplazados en calles angostas con cazuela chica, cazuela grande, avenida, independientemente del tamaño, calle angosta con veredas ajardinadas y plazas o parques abiertos que serían nuestros espacios verdes de centro. Y a nivel mesoambiental, poder hacer una comparación de estas plazas o parques abiertos en ciudad versus sus homólogos en la periferia. Y esta tabla es más que nada para que vean que cada uno de los tratamientos estuvo en función del grado de disponibilidad, ¿no? De cada especie. En cuanto a las actividades del primer objetivo, bueno, tenemos que para estas 4 especies que seleccionamos, le hicimos, medimos caracteres de desempeño y funcionales siguiendo a Viole et al. En función de este set de tratamientos que ya vimos, bajo un gradiente de impermeabilización del sustrato a nivel micro y de gradiente de distancia centro-periferia. Eso lo concluimos, al igual que la caracterización del microambiente, ¿sí? Para cada uno de los árboles que fuimos midiendo. Y también medimos las condiciones microclimáticas, o sea, medimos la radiación interceptada y la temperatura de superficie, tanto dentro como fuera de cada una de los distintos árboles para los distintos tratamientos, ¿sí? Estas son las variables que analizamos para el objetivo 1 a nivel ecofisiológico y ambientales, tratando de poder contemplar, digamos, todos los rasgos que hacen a la planta en sí y, bueno, los efectos microclimáticos. Eh, en cuanto a las actividades del objetivo 2, bueno, tomamos muestras de tarugo, esta es la parte dentro, ¿no? Con barreno de Pressler, que luego las analizamos de forma manual y con software, en 2 especies, que en este caso tomamos al plátano y al fresno.
porque eran las especies que mejor demarcaban anillos, o sea, que eran visiblemente, eh, visiblemente, digamos, se podían ver. Y procesamos las muestras. En cuanto a otra actividad que hicimos fue hacer una estimación del incremento anual en el área basal del árbol para poder hacer análisis de correlación y regresión lineal junto a variables climáticas que seleccionamos para un periodo de los últimos 40 años. Y otra cosa que hicimos fue, otra actividad fue hacer una determinación de los años con eventos climáticos extremos para la media del sitio, ¿sí? Para poder estimar los índices de resistencia, de recuperación y de resiliencia. En cuanto a En cuanto al objetivo 3, bueno, hicimos estimación de los cambios de temperatura y superficie diurna en la ciudad a lo largo de una década en función de los cambios de cobertura verde edificada, usando sensores remotos. Queremos hacer una estimación de los distintos índices espectrales de vegetación. Todo esto está en proceso, recién lo estamos iniciando a este último objetivo, ¿sí? También queremos hacer una estimación del secuestro anual de carbono urbano, ¿sí? En base a la fórmula que ya viene determinada por el IPCC para ciudades templadas. Para ello vamos a estimar el porcentaje de cobertura arbórea en distintas zonas de la ciudad a partir del uso de imágenes satelitales, para así poder identificar la firma espectral del arbolado y con ello la cobertura de copas. Y también queremos estimar un coeficiente de crecimiento de árboles que sea propio, ¿sí? Para poder ajustar la estimación de ese secuestro de carbono. Y queremos hacer análisis de sensibilidad de cómo variaría ese secuestro de carbono en la ciudad, digamos, en función de las distintas especies y condiciones de crecimiento. Bien, a modo de ilustración les voy a mostrar distintos momentos, digamos, desde la extracción de muestras hasta todo lo que medimos y parte del instrumental, ¿sí? Hicimos extracción de muestras, bueno, medimos área foliar específico y tamaño de hoja, medimos fluorescencia a la clorofila, medimos carbono 13, potencial hídrico, eh, crecimiento A ver, diamétrico. ahí está Lucía, mira. Ahí está. Qué capa. Callé, callé en la mamá. Perdón, conductividad hidráulicas máxima y anatomía de madera y a nivel foliar. Todo esto para el objetivo 1 y para el objetivo 2 hicimos tarugados, lijado de madera y análisis de anillo de crecimiento. Y bueno, ahora lo último estamos, bueno, también medimos radiación de bajo y ¿sí? Ay, perdón. Para el primer objetivo medimos las variables, ¿sí? Cada una de las variables ecofisiológicas que les mostré en la tabla anterior para poder comparar la respuesta de las plantas a los factores meso y micro, ¿sí? En función de cada una de sus estrategias. Hicimos análisis estadísticos a análisis univariado, a nivel, digamos, de cada una de las variables que medimos. Tomamos modelos lineales generales mixtos y para lo que era el análisis multivariado probamos distintos métodos, pero nos quedamos con los análisis de componentes principales porque eran los que mejor representatividad nos daban, nuestros datos. Bien, por cuestiones de tiempo y por una cuestión de, para hacerlo más integral, les voy a mostrar solamente los resultados a nivel multivariado. A nivel de las cuatro especies juntas, podemos ver que para las especies, ¿sí? Una ausencia de superposición, digamos, en los intervalos de confianza. Sin embargo, podemos ver acá en el crespón y en el ligustro, ¿sí? Que están muy cercanos entre sí. De alguna forma era algo que nosotros esperábamos encontrar, porque de alguna forma esta separación iba a estar dada por las características intrínsecas de cada una de las especies. Y cuando vimos a nivel de tratamientos, pusimos todos los tratamientos, ¿sí? Para las cuatro especies, vimos que no hubo diferencias entre ellos a nivel ni micro ni mesoambiental. Ahora, cuando hicimos a nivel de cada una de las especies, pudimos ver que, contrario a lo que nosotros esperábamos en la hipótesis, ¿sí? Pudimos ver que se nos agruparon, como pueden ver acá, ¿sí? El tratamiento de mayor grado de impermeabilización, que para nosotros era la cazuela, ¿sí?
con el grado, con el tratamiento de menor grado de impermeabilización que en nuestro caso, para el crespón era la media vereda, ¿sí? Y a su vez, bueno, pudimos ver que se agrupaban, digamos, porque estaban asociados a que tenían hojas más grandes o tenían menor daño en el aparato fotosintético, ¿sí? Y a su vez vimos que, nada, que no, que nos dio contrario a lo que pensábamos. En el caso del ligustro fue más esperable, ¿sí? Hubo una separación, como pueden ver acá, ¿sí? De tratamientos con mayor grado de impermeabilización con respecto al resto de los tratamientos, ¿sí? Incluso entre los espacios verdes, ¿sí? A su vez, el espacio verde de periferia se separó de todos los tratamientos de ciudad. Cuando vamos al fresno, ¿sí? Podemos ver que en general, ¿sí? La tendencia es que se mantuvieron centrados en ambos biplots, ¿sí? No hubo una separación. Sí podemos ver como una separación a nivel mesoambiental, pero bueno, no se tocaban los intervalos de comunicación. Y en general no había una separación en sí entre los tratamientos con mayor y menor grado de impermeabilización. En cuanto al plátano, nos sucedió algo similar al crespón. Pudimos ver que para este biplot, digamos, para los componentes uno y 2 se agrupaban nuevamente los tratamientos de mayor y menor grado de impermeabilización en el centro de la ciudad, ¿no? Y se alejaban a su vez el de avenida, ¿sí? Y el tratamiento de espacios verdes. Eh, y cuando vimos el componente uno y 3, ¿sí? Pudimos ver que esos tratamientos se encontraban en cuadrantes opuestos, ¿sí? Lo que sí pudimos ver también es que en ambos biplots el mayor crecimiento diamétrico, digamos, estaba dado en los tratamientos de cazuela, contrario a lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Que nosotros esperábamos que estuvieran en condiciones más limitantes. Pero bueno, a raíz de bibliografía y búsqueda, pudimos dar que por ahí, en el caso del plátano, tienen un sistema de enraizamiento muy profundo, entonces puede ser que su captación esté dada por otros medios y también el lugar de emplazamiento, por ejemplo, la calle Richieri, eh, tiene la napa freática bastante cercana a la superficie. Bien, en cuanto al objetivo 2, bueno, en cuanto al análisis de los anillos de crecimiento en función de las condiciones ambientales y de gestión, pudimos ver que a través del análisis de correlación hicimos estas tablas que acá van a ver los tratamientos, ¿sí? Y acá elegimos nuestras, nuestras variables climáticas, que en este caso en azul están las precipitaciones, y acá están las temperaturas, ¿sí? Promedio, máximas, mínimas. Y lo que pudimos ver es que para el caso del fresno, ¿sí? No presentaba sensibilidad y crecimiento, digamos, a las precipitaciones, pero sí pudimos ver una alta sensibilidad a las temperaturas máximas, sobre todo en los tratamientos con mayor grado de impermeabilización, pero no así en los parques, tanto urbanos como periurbanos. Y en el caso del plátano, ¿sí? Pasó algo similar, o sea, no presentaba sensibilidad tampoco a las precipitaciones, pero sí vimos una moderada sensibilidad a las temperaturas máximas, pero a nivel de todos los tratamientos, ¿sí? En general. Y sí vimos también un efecto positivo en las temperaturas mínimas altas en ambientes abiertos. Es decir, que de alguna forma las temperaturas mínimas en estos espacios abiertos era como que les favorecían, ¿sí? Y creemos que los otros tratamientos por ahí la ciudad era como que le hacía de abrigo. Bien, en cuanto al objetivo 3 aún está en ejecución, aún no tengo resultados, pero bueno, estas son las herramientas con las cuales vamos a ir trabajando, ¿sí? En cuanto a las dificultades, bueno, el primer desafío, si se quiere, fue la pandemia. Yo ingresé en el año 2021 y tuve el impedimento de las salidas de campo y la concurrencia al lugar de trabajo, pero me favoreció por otro lado porque pude hacer un montón de cursos. En cuanto a la dificultad o desafío 2, más que nada tiene que ver con esto, con la selección, con nuestro diseño experimental, ¿no? Lo que fue para estas cuatro especies poder encontrarlas distribuidas en todos estos tratamientos, tanto en el centro como en la periferia de la ciudad. Y después otra dificultad eh, ah, bueno, fue sí, otro desafío más que nada fue habernos quedado, digamos, con dos de las cuatro especies, porque eran las que realmente visiblemente las podíamos ver, digamos, podíamos analizar los anillos de crecimiento. Y otra de las dificultades fue, bueno, la posible poda de los árboles, pues nosotros estábamos sujetos a que, nada, que no nos llegáramos de medir de año a año y encontrarnos con algún árbol podado. ¿Sí? Bueno, con la posible modificación, ¿no? De nuestra información.
Y también la limitación en cuanto a la aparatología, el hecho de poder dejar, no sé, por ejemplo, aparato de flujo de savia, era todo un desafío, digamos, por cuestiones de vandalismo en la ciudad. Bien, en cuanto a los cursos de posgrado, bueno, yo el primer curso que tomé fue el de Árboles para un futuro sustentable, esto fue por fuera del doctorado, fue el puntapié inicial, acá conocí, digamos, a mi directora y a su marido, y a partir de allí, bueno, me gustó la temática y, bueno, iniciamos este camino. Después tomé cursos de inventario de emisiones atmosféricas en el marco de evaluación ambiental, aporte de la climatología urbana, tomé de sustentabilidad y desarrollo sustentable, tomé cursos que hacían algo, los conceptos y herramientas para el estudio de los servicios ecosistémicos y contribuciones de la naturaleza, em, también de herramientas de infraestructura verde urbana, como los más específicos, ¿no? Que hacían a mi tesis, después de SIG, también de elementos básicos de estadística, incluso de análisis multivariado y de comunicación científica, entre otros. Bueno, muchas gracias. No, sí, sí, cuando elegimos nuestro diseño experimental fue como todo un desafío. Tenemos 119 árboles muestreados, tanto en ciudad como en la periferia, y tenemos por cada uno de estos tratamientos 6 individuos para cada uno de los tratamientos, por cada una de las especies. Sí, tratamos de alguna forma de unificar y de que fueran ejemplares más bien adultos, más longevos, digamos que sí. Sí, sí, sí. Ay, ¿de la misma especie decís vos? Oh, ¿y cuánto puede llegar a ser? Sí, 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 pues están en... No, no, sí. Para ahí están todas las especies. Sí. Sí, sí.
Sí. Sí, 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 yo creo que sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones de recorte y todo, es como no podíamos quedarnos con 10 especies, pero sí, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, gracias. Oh. Tan polémico, tan polémico. Sí. Yo creo que el nuestro, digamos, o sea, lo que escapa, o sea, eso nos escapa, digamos, a nuestra investigación, pero tranquilamente se podría complementar e incluso incluir, ¿no? Sí.